Ok, esta es la parte 3 que va a ser sobre el modelo de Debye propiamente y lo voy a dividir de hecho en dos partes más. La primera es la parte clásica y la segunda es la parte cuántica. No voy a repetir los mismos cálculos para clásico y cuántico, sino que con la parte clásica voy a tratar de obtener una relación de dispersión que en la parte cuántica voy a utilizar para obtener una densidad de estados con la cual calcule la función la función de partición y con ello con el ensamble canónico calcule la energía promedio, derive la energía promedio con respecto de la temperatura para obtener la capacidad calórica. Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Eh, lo que trataremos de hacer es, para hacer este trabajo de obtener la relación de dispersión, mejorar el modelo de Einstein asumiendo que los osciladores están acoplados. Entonces, ¿cómo se ven osciladores acoplados? Mi imagen más bonita para eso es pensar en una ola de personas donde todos están agarraditos y entonces si uno se levanta y hace la ola o ve al vecino y hace que se levanta, pues se levanta y eso va a transmitir de alguna forma una energía que ahí se ve claramente como una onda y vamos a pensar que entonces son eh, partículas de alguna forma que se están transmitiendo. Siempre las ondas son partículas en cuántica, ¿no? Entonces podemos trabajar como si fueran partículas. Este es en realidad un ejemplo incorrecto de cómo se vería en el caso de los átomos en un sólido, puesto que en realidad las frecuencias no serían transversales, sino longitudinales, las ondas, perdón. Entonces, algo más correcto sería más bien como esto, ¿no? Entonces, en vez de tener las personitas estas saltando, lo que tenemos es que se van como si fueran por los átomos unidos por resortes, unos tras otros. Debo decir que cuando trabajamos en tres dimensiones el sistema se complica bastante. Voy a simplificarlo a una dimensión, que es como trabajó Debye, y una de sus asunciones es decir, bueno, pues se complica mucho en tres dimensiones, pero vamos a olvidarnos de esas complicaciones y multiplicamos todo por 3, porque son 3 grados de libertad, de lo que obtengamos en una sola dimensión. Lo cual es, tras cierto sentido, falso. Es particularmente falso cuando uno pone resortes que no sean lineales, que ya en el curso voy a mostrarles que es una buena forma de estudiar sistemas un poco complicados como son los vidrios. En el caso de los metales, resulta que los resortes son más o menos lineales, entonces podemos hacer la asunción de que tres dimensiones es más o menos como una dimensión, pero con 3 grados de libertad. Digo, como 3 partículas más. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es un sistema con 3n partículas, pero acopladas, todas ellas, ¿no? Ok, en este caso el hamiltoniano va a tener una parte que sea cinética, que es simplemente el gas ideal, P cuadrada sobre 2m, y otra parte que sea la potencial, que sigue la ley de Hooke, y por lo tanto va a ser un medio de K, la constante del resorte, por la distancia que se separe entre vecinos. Entonces esa Qn más 1 menos Qn es la distancia de vecinos elevado al cuadrado, ¿no? Eso sería la energía potencial. Bueno, ya expliqué un poco qué es eso, entonces me voy a saltar los detalles. Y nada más les hago mención de que si tenemos una posición de equilibrio, que es esa xn entre corchetes, la podemos calcular si todas las distancias entre vecinos son iguales, que esa distancia es a, pues simplemente la posición de equilibrio de la partícula n sería n multiplicado por a, ¿ok? Pensando que comienzan en la posición 0, ¿no? Ahora sí, nosotros queremos trabajar en el espacio de momentos, pensando en el vector de onda, y lo que queremos es encontrar una relación de dispersión entre el vector de onda, k, y la frecuencia. Pues lo que necesitamos es utilizar la transformada de Fourier para pasar del espacio de posiciones al espacio de
ondas o de momentos, ¿no? Entonces, pues esta es simplemente la definición de la transformada de Fourier, donde esta parte es la transformada de Fourier. Entonces, esa parte es esto de aquí. No me importa la raíz de 1 sobre n, porque eso es simplemente una constante para normalizar adecuadamente. Lo que me importa es la suma sobre la exponencial de ik, la posición de equilibrio. Ahora, ¿cuál sería la transformada inversa? Pues la transformada inversa sería simplemente ponerle aquí un menos, la suma hacerla sobre las k, ¿no? Y entonces la suma aquí sería sobre las k, y aquí también tendría un menos. Entonces esta u pasa a ser la u de menos k si queremos que sea la transformada inversa, ¿no? Ok, entonces, y las k va a ir sobre todos los ángulos posibles, y ya, ¿no? Ok, pues si aplicamos la transformada inversa de Fourier a la transformada de Fourier, lo que nos da es la posición, digo, el espacio de posiciones, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo ya tenía esta, había sido la transformada de Fourier sobre el espacio de posiciones, y esto de aquí, pues como dijimos, con el negativo y la suma sobre las k en vez de sobre las n, nos da, aquí debió haber puesto la suma sobre las k, nos da el espacio de posiciones, ¿no? Que no tiene mayor dificultad. Para el caso del momento de inercia, va a ser lo mismo, porque de hecho es simplemente cómo aplicar la transformada de Fourier. No tenemos ninguna dificultad ahí, solamente quiero recordarles un poco de qué es la transformada de Fourier. Entre otros resultados, sabemos que si hacemos la suma sobre las n's de la transformada de Fourier inversa sobre un elemento y sobre otro elemento, nos da una delta de Kronecker. Eso lo necesitamos y una delta de Kronecker sobre las k y sobre menos las k'. Y eso lo requerimos para que a la hora de aplicar la transformada inversa sobre la transformada normal, nos dé el momento, no nos dé una suma de momentos, digo, una suma de posiciones, sino solamente la posición. ¿Ok? Ok, lo mismo aplica para Pn, pues sí, porque es sobre la transformada de Fourier y no sobre lo que está multiplicando a la transformada de Fourier. Pero pues aplicando este detalle podemos separar, queremos obtener, entonces esto era casi la energía cinética, ¿no? Entonces aquí yo tendría que dividir 1 sobre 2, perdón. Okay. Entonces esto debería ser 1 sobre 2m y ya tenemos la energía cinética, ¿no? Entonces esta energía cinética, que es lo que me interesa, la puedo transformar por esta regla. Entonces esto es 1 sobre 2m, 1 sobre 2m y 1 sobre 2m, la parte del hamiltoniano que va sobre la energía cinética. Todo esto es para transformar del espacio de posiciones al espacio de momentos, que es, o sea, yo quiero obtener una relación de dispersión sobre las casas. Entonces necesito transformar todo al espacio de momentos. Esta Pn cuadrada es simplemente la Pn por la Pn, ¿no? Pero la Pn es igual a la suma sobre las k, de la pk multiplicado por la transformada inversa de Fourier, que es u menos k de n, ¿no? Ahora, si yo tengo Pn por Pn, voy a tener que sumar esta sobre las k y otra sobre otras k para que no haya la suma sobre las k', por ejemplo, ¿no? De la pk prima por la u de k' menos, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Esto sería Pn por Pn, que es Pn cuadrado. Entonces, esta suma de aquí se puede
unir en esta coma K', entonces K y K' son simplemente dos sumas iguales aplicadas. Entonces primero una suma y luego otra suma, que es exactamente lo que estoy poniendo aquí. Multiplicado por primero una transformada de Fourier, la de U, la de esta de U menos K y luego U menos K', ¿no? Y luego multiplicados por las P y por la PK y por la PK, que son esta PK y esta PK. Ok, creo que hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esta parte de aquí, junto con esta suma, es esta delta de Kronecker. Entonces, aquí tengo la delta de Kronecker de la suma de las pecas, ¿no? Entonces, de la suma de las pecas. Entonces, aplicado la suma sobre una delta de Kronecker, la suma sobre la delta de Kronecker es o uno u otro. Y eso, pues yo puedo elegir, por ejemplo, aplicar solamente la suma sobre las K's. Y desaparezco las K's primas, utilizando esta delta de Kronecker. Porque en todos lados va a ser 0, excepto cuando la K' sea igual a menos K. ¿Ok? Entonces, ya sé que es la suma sobre las K's y la K' la tengo que transformar en menos K, ¿no? Entonces, esto de hecho ya es un resultado viejo y se conoce como el teorema de Parseval para los matemáticos. Ahora voy a hacer la misma cosa, pero sobre las posiciones, sobre la parte de la energía potencial, ¿ok? Entonces, la Qn más 1 va a ser la transformada de Fourier de U menos K, N más 1 multiplicado por la QK, ¿no? Y el Qn, pues sería la transformada de Fourier de U a la menos Q, digo, U menos K, N multiplicado por la QK, ¿ok? ¿No? Entonces esta parte de aquí es simplemente Qn más 1 menos Qn. ¿Ok? Y si multiplico esto dos veces, pues tendría que tener la suma sobre las K, la suma sobre las K' de esta cosa repetida y multiplicado por las K'. Ok, no hay problema hasta ahí, creo yo. Ahora, quisiera también transformarlo en una delta de Kronecker para deshacerme de la K', como hice antes. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es recordar qué es la U. La U era igual, la U de menos K, N más 1 va a ser la exponencial de menos I por K por la posición de equilibrio xn más 1, ¿no? Eso era la U. Y quizás dividido por una raíz, pero eso no me importa. Ahora, ¿cuál era esta posición de equilibrio? La posición de equilibrio era n más 1 por a. ¿Cierto? Entonces, esta cosa, si yo lo divido entre la u menos k, n, voy a eliminar esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, eso me va a quedar e a la menos i k por 1 por a. Entonces, sería por a. ¿Sí? Entonces, voy a dividir todo entre, lo divido entre el u menos k, n. Y el otro lo voy a dividir también sobre la misma cosa, ¿no? Entonces lo divido entre el u menos k, n. Y el otro también, ¿no? Y luego lo tengo que multiplicar aquí por el u menos k, n. Y lo mismo hago para el k'. Entonces aquí lo multiplicaría por el k'. Ok, entonces, ¿qué nos da eso? Pues nos da simplemente la suma sobre las k' de la exponencial de menos i k a, lo mismo para las k', menos 1, ¿no? Porque el u menos k, n dividido entre el u menos k, n nos da 1 y luego multiplicados por las u's, ¿ok?
y multiplicados por las K'. ¿Ok? Ok, ahora sí. Eso sí nos da, gracias a que esto combinado con esto es la delta de Kronecker de K, menos K'. Y por lo tanto, esta la podemos transformar, se elimina la evaluación sobre las K' y las K' pasan a ser menos K. Ok, entonces voy a desaparecer esto de aquí, esta suma de acá, es la suma sobre las K' y al final me voy a quedar, las K' las voy a transformar por K, menos K, ¿no? Entonces, eso es lo que hice en el siguiente paso, que es este de aquí. Y por último, eso, pues identifico que aquí hay un seno hiperbólico, y de hecho es un seno hiperbólico al cuadrado y multiplicado por algún valor, entonces lo identifiqué exactamente cuál era, y ya me sale esta cosa. Ahora, esta es la parte importante, porque esto de aquí, incluido este 4, es simplemente un número, ¿no? Porque la K es un número, es bueno, es un número que depende de la K, estoy de acuerdo, pero no depende de las posiciones o algo así. Entonces depende del vector de onda. Esta A es un número, este 2 es un número, el seno hiperbólico es un número, este 4 es un número. ¿Cuál era el hamiltoniano? El hamiltoniano era la K multiplicado por el Q más 1 no sé qué al cuadrado, Qn más 1 menos Qn, y esto por un medio, ¿no? Eso era la energía. Y lo que obtenemos es esta cosa sustituido aquí. Entonces, si yo multiplico esto por la K, aquí, tengo una parte de la energía que estos son posiciones, ¿no? En el espacio de momentos, pero al final son posiciones, tienen unidades de longitud. Entonces esto de aquí debería de tener unidades de energía, digo de energía de 1 sobre el tiempo, lo cual en total, con la K y con toda esta cosa, nos debería de dar, y como está elevado al cuadrado, nos debería de dar unidades de tiempo al cuadrado. Entonces lo voy a multiplicar por una masa, porque aquí ya tengo una posición, entonces tenemos unidades de posición al cuadrado, entre unidades de tiempo al cuadrado, lo cual es unidades de velocidad al cuadrado, ¿sí? Y multiplicado por la masa nos daría como una energía. Entonces tengo que dividir y multiplicar por la masa para que no haya problema. Bueno, el total es que nos queda aquí o sea, este era mi hamiltoniano, y esta cosa de aquí lo voy a arreglar para ponerlo como unidades de energía. Digo, como unidades de frecuencia, ¿no? O de frecuencia al cuadrado. Y esa frecuencia es la mera buena, porque esa frecuencia depende de las K, de alguna manera, del vector de onda, y depende de la K como el seno hiperbólico cuadrado, o más bien como el seno hiperbólico. Y eso es justamente la parte que necesitamos, porque esta es la parte de la energía cinética. Eso no va a depender nunca de una frecuencia, simplemente su movimiento. Pero esta parte de aquí sí. Entonces ya puedo trabajar como si estuvieran, o sea, sí puedo identificar que aquí hay una frecuencia característica para cada uno de mis vectores de onda, ¿no? Para cada uno de mis momentos. Entonces, pues, identifico cuál es esa frecuencia y eso es mi relación de dispersión, que es lo que quería llegar. Entonces, ya lo tengo. Ahora, en el siguiente paso voy a tratar de transformar esto en un buen límite, ¿no? Que es, perdón, no sé qué hice, un segundo. Y ese buen límite, pues sería cuando esta KA tiendan a 0, ¿no? Entonces, en ese límite voy a poder utilizar el seno hiperbólico de algo cercano a 0, que es simplemente
el K, ¿no? Entonces la relación de dispersión va a ser una constante por aquí multiplicado por K por A, que es A es otra constante, entonces multiplicado por K. Una constante en total que multiplica a K, ¿ok? Entonces, pues, bueno, en la siguiente parte es la parte